Mis queridos hermanos, muy buenas tardes. Su amigo el pastor Nelson Zavala los saluda, los bendice. En este día estamos aquí desde la ciudad de Miami con mi amigo y hermano en la fe, el doctor David Diamond, listos para tratar un tema muy importante relacionado con el primer ministro, el nuevo primer ministro en Israel. Y por esta causa me voy a tomar unos minutos junto a David para preguntarte, mi querido David, ¿cuál es tu opinión en relación a este cambio? Benjamin Netanyahu se retira, queda ahí en stand-by, hará algo después, ¿tiene algún mover profético todo esto? ¿Cómo lo ves tú, mi querido David? Nelson, ante todo un verdadero gusto estar contigo. Gracias. Compartir los programas a la final trompeta ha sido de grande bendición y verte en persona de casi 5 años me alegra, ñaño. Qué bueno. De verdad, me alegra mucho verte. Bueno, la pregunta de por sí es complicada y la respuesta entiendo mucho más, porque entendemos que Israel es el reloj profético de Dios y todo lo que pasa en Israel, más aún en esta coyuntura, es profético y de gran envergadura histórica, no solo para el Medio Oriente, sino para el mundo entero, porque Israel está viviendo un tiempo semejante al que ha vivido acá Estados Unidos. Con la salida de Donald Trump hay un cambio en la política internacional y no es circunstancial que ahora Irán el día de mañana va a elecciones. Va a haber un nuevo presidente en la República Islámica de Irán, un país acérrimo enemigo de Israel, que una vez más cambia de presidente, pero no cambia de política en contra de Israel. De hecho, lo hemos dicho en los programas al final trompeta, que Irán es el responsable de la crisis que se presentó hace pocas semanas atrás con el grupo terrorista Hamas, y está detrás de todo este conflicto del Medio Oriente. E Israel viene de un propio problema interno. 4 elecciones para primer ministro que no dieron resultado, 4 veces votar en menos de 2 años para elegir las mismas autoridades fue realmente un dilema. Bueno, Netanyahu creo que hay que entenderlo como un gran diplomático, pero con tremendos problemas de política interna, acusado de actos de corrupción que se tendrán que demostrar ante la justicia, no solo de parte de él, sino de su familia. Israel es muy difícil de gobernar. Una vez le preguntaron a un primer ministro de Israel ¿cuál era la diferencia entre gobernar Israel y gobernar Estados Unidos? Y el gobernante israelí, el primer ministro israelí, si más no me equivoco, Ehud Barak, dijo estas palabras. Dijo, gobernar Estados Unidos es como conducir un Ferrari en una autopista de 6 carriles totalmente expedita. Puedes correr a toda velocidad. Pero gobernar Israel es caminar sobre un hilo, sobre la maroma, sabiendo que no hay una red que te sostenga y teniendo que acelerar por momentos. Es realmente difícil, casi un milagro gobernar a la nación de Israel por todos los problemas que siempre suele estar teniendo con el mundo islámico alrededor, tan hostil. ¿Qué va a venir para Israel? Es un poco difícil, pastor. Eso quería preguntarte porque, vamos a ver, sabemos lo que ocurrió con Benjamin Netanyahu, sabemos que Dios otorgó de cualquier manera una relación con Donald Trump, sabemos que la embajada de Estados Unidos se movió de Tel Aviv a Jerusalén, pero ahora vemos que Biden hace un cambio y en lugar de poner, como Trump lo había hecho, embajada de los Estados Unidos en Jerusalén, ahora pone embajada de los Estados Unidos para Israel, para Palestina, o sea, hace cambios. Este primer ministro israelí tiene afinidad con Estados Unidos. ¿Cómo afectaría, hermano? Sé que tienes en la palabra de Dios algo que mostrarnos, porque también el profeta Daniel alineó, como muchos estudiosos de los astros dicen que cuando se alinean los planetas pasa algo, pero entendemos nosotros como hijos de Dios que cuando las profecías se alinean es para traer algo de parte de Dios. Sí, la situación con Naftali Bennett, así es como se llama el nuevo primer ministro de Israel, es particularmente interesante. Naftali Bennett es un primer ministro joven que fue socio y al mismo tiempo discípulo de Netanyahu. Durante muchos años fue parte del gobierno del anterior primer ministro de Israel, pero por diferencias internas y pugnas típicas de la política en todo lado, porque la política en todas partes se cuecen habas, a veces tiene sus dimes y diretes, ¿cierto? Terminó formando su propio partido político, que no tuvo grande votación, pero que logra formar gobierno. O sea, lo curioso de Israel es cómo se forma el nuevo gobierno. Es un gobierno de agua y aceite. Se han juntado las tendencias políticas más opuestas de Israel
con un enemigo en común, Netanyahu. O sea, dejamos de pelear entre nosotros y nos lo quitamos del camino. Y no obstante, la votación en la Knesset fue de 60 contra 59, por un solo voto. ¿Y sabe cuál fue el voto? El de los musulmanes. Es increíble. Eso te iba a decir, o sea, ¿cómo es esto? Vamos a hacer algo para supuestamente quitar a Netanyahu, pero para eso de alguna manera me voy a aliar con mis eternos enemigos, aunque Israel tiene una actitud política, yo lo sé por lo que he estado allá, muy diferente y da una apertura total a todos, pero no podemos obviar que hay un voto musulmán. ¿Cómo ves eso? Yo creo que es jugar con fuego. Es jugar con fuego, pero es el intento desesperado de alcanzar paz y seguridad por parte de Israel. Porque para Israel la vida vale más que la tierra. Y si tiene que ceder tierra con tal de salvar la vida de los judíos, lo va a hacer, lo ha hecho siempre. Pero esta política tan ambigua, tan extraña, no deja de sorprender en el espectro político internacional. Porque nunca se hubiera imaginado, ninguno de los profetas bíblicos hubiera querido verlo en vivo, que Israel tenga que recurrir a la ayuda de un Goliat para formar gobierno. O sea, a mí me parece absurdo, porque nunca hubiéramos imaginado que Israel, para consolidar un gobierno, que por cierto es de papel, ahorita es un gobierno inestable, no sabemos cuánto va a durar, no sabemos si es solamente un gobierno de transición hacia un sistema que pueda ser ya el bíblico, el del anticristo, con un falso Mesías, o este gobierno se va a afianzar por algún tiempo. Pero a mí me parece que es un verdadero reto gobernar Israel en estas condiciones, sabiendo que Netanyahu prácticamente le juró el derrocamiento nuevamente a Bennett. Le dijo prácticamente, disfruta lo que tomes el poder porque en poco tiempo yo te voy a derrocar. Esas fueron prácticamente las últimas palabras de Netanyahu al retirarse de la residencia. O sea que prácticamente no es que esté totalmente retirado Netanyahu. Debe tener algún plan estratégico. David, una mezcla entre lo que no se debe mezclar. ¿No nos recuerda esto a la estatua de Nabucodonosor sobre el profeta Daniel? ¿Tienes algo que decirnos al respecto? Sí, yo creo que lo que se va a ver en el tiempo final de la historia, no solamente en Israel, se está viendo en nuestros países. Partidos políticos tan disímiles en criterios, en ideologías, se han unido para tumbar otros gobiernos, para ganar elecciones. Y aquí en Israel no es la excepción. A mí me llama la atención lo que el profeta Daniel dice en el capítulo 2. Cuando habla de la estatua de Nabucodonosor en la parte final, y lo que viste, verso 41, 2:41, dice, y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido. Esto es muy importante, dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Esto es interesante. Se mezclarán por medio de alianzas humanas. Aquí no toman en cuenta a Dios, pero no se unirán el uno con el otro. Esto es lo que está pasando. No estamos diciendo que este es el gobierno del anticristo, pero es un parámetro. Pero es un preámbulo a lo que va a ser el gobierno del anticristo. O sea, un estilo de gobernar. Exacto, que ya se ha vuelto común en muchas naciones. Exacto. Acá en Estados Unidos pasó lo mismo. Para sacar a Donald Trump, todo el mundo se unió en contra de él y apoyaron a Biden. Pasó el otro día en Perú que Vargas Llosa, desesperado, pedía a la gente peruana que votara por Fujimori, porque siendo Fujimori enemigo de Vargas Llosa, entendía que era mejor apoyarla a ella. O sea, la juntucha típica, todos contra uno. No importa, dejamos de pelear entre nosotros y nos juntamos contra aquel. Esta política extraña, que ya se ha vuelto común, moneda de curso legal en muchos países latinoamericanos, se ha contagiado al Medio Oriente. E Israel como que adquiere ese contagio y ahora forma un gobierno que es muy extraño, lo vuelvo a decir, es muy raro, porque el mismo líder árabe, del partido árabe, que ha tenido lugar en el Congreso, forma parte del gobierno, pero lo llamativo es que él ha dicho que no va a votar ni va a apoyar las resoluciones de Bennett en lo sucesivo. O sea, vota para sacarlo a Netanyahu, pero si Bennett necesita mañana el voto de él, no lo va a dar. Y deja prácticamente empantanado a Israel, 59-59. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos viendo un gobierno que no se va a poder sostener fácilmente. No va a ser sencillo este trajín de la historia para Israel, Pastor Nelson. Yo creo que hay que estar con los ojos bien abiertos a lo que va a acontecer en Israel. De hecho, en estos días apenas, y yo me lo calculaba, yo lo decía a mis amigos acá, esperen el cambio de gobierno en Israel.
y van a ver que van a torear al primer ministro nuevo, lo van a torear los terroristas. ¿Y qué han hecho? Inmediatamente se posesiona el primer ministro, Bennett, empiezan a lanzar globos incendiarios, incendian barrios de Jerusalén, ahora el sur de Israel está incendiado precisamente en este momento, han lanzado estos globos incendiarios, han causado daños serios. Quiero hacerte ahí una pregunta, una pregunta importante. La actitud de Benjamin Netanyahu versus la del actual primer ministro contra el terrorismo, ¿tú ves que hay una diferencia? ¿Es más firme el primer ministro actual que Benjamin Netanyahu? ¿Fue tibio él tal vez en sus acciones? Mira, Nelson, yo pienso y creo, ¿no?, de que Netanyahu cometió un error. Dejó pasar una gran oportunidad política y militar. Diplomáticamente aprovechó el momento, pero política y militarmente creo que debió haber aprovechado el apoyo de Donald Trump para actuar militarmente contra Irán. Y terminar con esa guerra. Y terminar con ese enemigo de una vez por todas. Okay. Creo que tuvo las opciones, tuvo las oportunidades necesarias una y otra vez. Todo el gobierno de Donald Trump lo tuvo a favor, pero creo que desaprovechó. Y si no se frena Irán de inmediato, el daño puede ser irreversible posteriormente, porque se ha comprobado que Irán ha aumentado el progreso en sus centrales nucleares. Se ha burlado una y otra vez de todas las resoluciones de la Organización Internacional de Energía Atómica de la ONU. No ha respetado las resoluciones ni se ha sometido a las sanciones. ¿Qué nos hace pensar de que Irán pueda mejorar en su trato en el futuro? Nada. Yo creo que el cambio de primer ministro en Israel es una sentencia para el gobierno iraní. Es una sentencia. ¿Crees que va a ser más firme entonces? Sí, de hecho lo ha demostrado, porque en estos días cuando vienen los globos incendiarios, a los pocos minutos despegaron los aviones de Israel y ya incursionaron por primera vez en Gaza y también en Siria. Entonces esto nos demuestra que la posición de Naftali Bennett va a ser, ¿qué le digo yo? No va intolerante con los grupos terroristas, pero él también no se puede olvidar que dentro de su gobierno tiene un representante árabe. O sea, va a ser más difícil gobernar, porque va a tener que negociar con un amigo enemigo, que a veces será amigo, a veces será enemigo, a veces será enemigo y a veces amigo. Eso es como sentarte a tomar un café con Judas, con un vaso de cianuro al lado y pensar que no te lo va a vaciar. Pero quiero preguntarte algo. ¿Es verdad que la votación queda igual y que el voto musulmán determinó una situación política? Pero no creo que se dé igual, ¿o qué piensas tú, frente al terrorismo? El voto musulmán podría quedar aislado y todo Israel a nivel parlamento, a nivel político, unirse por defender Israel. ¿No te parece que ahí no sería tan determinante el voto musulmán si el terrorismo ataca? El terrorismo va a atacar, ya lo ha hecho. No lo va a parar de hacer. Lo que hay que entender es hasta dónde este representante árabe en el gobierno de Israel va a solidarizarse con los terroristas o con Israel. Porque hay que entender que Israel reconoce la nacionalidad israelí a los árabes que viven dentro de su territorio. Es una minoría, pero con representación parlamentaria. Algo que no se podría dar en un país musulmán. Usted nunca va a ver a un judío en el Congreso, por ejemplo, de Qatar. Eso no va a pasar jamás. Nunca van a permitir que un judío entre a formar parte del gobierno qatarí. Entonces, pero sin embargo en Israel, como es democrático y pluralista, eso se permite. Bueno, se toleró, pero que ahora haya sido prácticamente el voto dirimidor para formar gobierno, eso es terrible, porque un solo voto nos hace entender, en cierto modo, que ese gobierno está en manos de ese hombre. Y yo no sé hasta dónde va a funcionar esta matemática, esta fórmula. Lo que está claro es que Bennett va a tener que vencer los obstáculos que no pudo vencer Netanyahu. ¿Cuál es? La polarización de la sociedad israelí. Porque Israel está polarizado ideológicamente. Netanyahu tiene partidarios que son un gran número todavía y que no aceptan a este gobierno con agrado. El mismo Netanyahu prácticamente prometió derrocarlo, pero del otro lado, del otro sector, está una gran gama de gente de distintas ideologías, izquierda, derecha, centro, y religiosos seculares, inclusive hasta homosexuales, que apoyan 100% este gobierno. Ahora, ¿cuál es la ventaja que va a tener este gobierno? Veamos qué de ventajoso puede tener. Creo que Naftali Bennett, en cierto modo, es beneficioso para el Estado de Israel
en muchas razones. Una de ellas me parece principal y primordialmente es que va a dar lugar y cabida a sectores que tradicionalmente en la sociedad israelí estaban relegados, desplazados. El judaísmo es una religión como el cristianismo, por ejemplo, disculpando la comparación, no me gusta entrar en ese terreno, pero a lo que quiero decir es esto. Así como hay católicos, evangélicos, mormones, testigos de Jehová, sabemos que no todos son cristianos bíblicos, ¿no? Pero todos se denominan cristianos, ya. En el judaísmo hay sectores conservadores, reformistas, reconstruccionistas, liberales, seculares, pero del otro lado están los ortodoxos, que tradicionalmente han gobernado la nación de Israel, han formado parte de ese cogobierno. Todo gobierno en Israel tenía que estar en paz con los ortodoxos, si no, no había gobierno. Ahora prácticamente los ortodoxos han quedado totalmente desplazados de la política y del dominio de Israel, y esto ha generado chisperos realmente dentro del Israel de actual. Ahora son los grupos seculares y liberales los que están tomando lugar en la nación de Israel. Por un lado es bueno, porque una gran parte de la sociedad israelí va a poder acceder a derechos a los cuales comúnmente le era costoso acceder. Un ejemplo, Israel ha dicho que va a reconocer en este gobierno el matrimonio civil. ¿Por qué? Porque solamente se reconoce el matrimonio religioso, y si no te casas un ortodoxo, tu matrimonio no vale. Y si no eres judío, como los ortodoxos dicen que tienes que ser, no te vale el matrimonio. ¿Y dónde quedan los otros judíos que no aceptan la ortodoxia? ¿Te das cuenta? O sea, beneficia en muchas cosas. Ahora, por otro lado, también los grupos homosexuales, y eso es otro cuento aparte, como ocurre en la mayoría de los países, van a empezar a tomar una mayor posición dentro del actual gobierno. Bueno, yo creo que hay cosas buenas y hay cosas malas, ¿no? Pero definitivamente, si vamos a la historia, al pueblo escogido por Dios, es terrible, en mi opinión personal, que a los ortodoxos, a los que aman la Torá, a los que están ahí pegados día y noche a la Torá, se los vaya a enviar hacia un lado y dejar una sociedad israelita totalmente secularizada. Es también peligroso porque es la palabra de Dios lo que sostiene a Israel, ¿no? En todo caso, David, te agradezco y dejamos, yo al menos dejo esto como una reflexión, luego te despides tú. Vienen vientos y ya están los vientos, la antesala al estilo de gobierno del anticristo, esa antesala de alianzas humanas donde Dios no cuenta, esa antesala donde se mezcla lo que no se debe mezclar. ¿Podrá mezclarse el aceite y el agua, el barro y el bronce? Un poco difícil, ¿no le parece? Sin embargo, al fin de los tiempos, preámbulo o no preámbulo, gobierno o no gobierno del anticristo, vendrá aquella piedra angular, aquella roca cuya obra es perfecta y destruirá por completo todo gobierno y todo reino, y el único reino que quedará es el reino eterno de Yeshua el Mesías. David. Sí, yo quiero mencionar algo interesante también entre este gobierno. Ha propuesto prácticamente que se va a sacar una ley ya rápida, relámpago, en la cual se va a permitir a los autobuses circular en Shabbat libremente, en día de reposo. Se van a abrir los comercios prácticamente todos en Shabbat, aún en la ciudad de Jerusalén. O sea, es un gobierno secularizado. Pero hay otro detalle, dentro de esta coalición de gobierno múltiple, figura también Avigdor Lieberman, que siempre ha manifestado su animadversión al movimiento ortodoxo, pero hay que también entenderlo. Los ortodoxos pueden leer mucho la Torá, pueden estudiar mucho la Escritura, perfecto, pero hay muchos sectores ortodoxos que están en contra del Estado de Israel y que marchan a favor de los palestinos. Este grupo Naturey Carta, por ejemplo, o muchos ortodoxos que no están en contra, que están en contra del Estado de Israel, sin embargo reciben subvención del Estado, o sea, están en contra del Estado que ellos que lo sustenta. Es incoherente, ¿no? Es incoherente. O sea, todas esas cosas han fastidiado a la sociedad israelí, porque no pagan impuestos, no hacen servicio militar, rezan y leen todo el tiempo, cobran dinero del Estado y encima están en contra del Estado. No lo digo por todos, porque hay ortodoxos sionistas, pero hay otros que son abiertamente enemigos del Estado de Israel. Entonces, por tales razones, es que también la sociedad israelí, con hartazgo hacia el movimiento ortodoxo, acepta con beneplácito que otros sectores de la sociedad judía, que la sociedad israelí, accedan al gobierno. Un detalle más, Naftali Bennett en los papeles tendría que durar 2 años en el gobierno, en los papeles. Uno en Israel sabe cuándo entra a gobernar, no cuándo sale. Eso le toca a Dios decidirlo. Pero, de acuerdo a lo que han firmado, en 2 años, Yair Lapid asumirá el gobierno de Israel. 2 años Bennett y 2 años después su aliado. En total, los 4 años de gobierno que conforman una gestión allá en Israel.
De mi parte, Pastor Nelson, gracias. Ha sido un privilegio estar contigo, en verte en persona y compartir estos momentos. El Señor te bendiga. Saludos a todos los hermanos de la iglesia Monte de Sion allá en la ciudad de Guayaquil. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Bendiciones.